De Noir Castillo Castro, profe, buenas noches. Buenas noches, ya te quito la falla. Bueno, los que van Borges. hoy a exponer necesitan compartir diapositivas. Sí, señor. Sí, Ok, señor. listo, ya está habilitado, pueden iniciar. Antes de que profe. empiecen, una recomendación por si acaso. Me interesa que quede claro los atributos de la persona jurídica. Si quieren, pueden comparar los atributos de la persona natural con los de la persona jurídica. Antes de que hablen de cualquier otra cosa, que eso quede claro, ¿ok? Profe, ¿sí me escuchaste, Borges, Mari? Sí, yo te quito la falla, tranquilo. Pueden empezar. Gracias, profe. Ya pueden empezar. Listo, profe. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es la personificación de la persona jurídica y nosotros estamos David Cuellar, Laura Camargo, Fabián Arias, Daniel Barajas, Camilo García, José Alvarado, Leonardo Lozano, Claudia Arenas, Brandon Parra, Sebastián Lambi, Jason Rodríguez y quienes hablan, Angie Lorena Navarro. Siguiente, por favor. Hay persona jurídica y persona natural, como ya lo sabíamos, y los atributos son el nombre, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad, patrimonio y el estado civil. En el nombre, en las personas naturales corresponde al conjunto de letras y palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona, lo que es el nombre como tal, Angie, Andrés. Y la persona jurídica es la razón social o la denominación, digamos Coca-Cola. La capacidad es la aptitud que tienen las personas físicas para ser sujetos activos y pasivos de relaciones jurídicas. Las legislaciones establecen supuestos en los que una persona física o natural puede ser incapacitada mediante una decisión judicial, ya sea parcial o completa, cuando no puede gobernarse a sí misma debido a enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico. En esos también puede haber un curador que hable por ellos. En las personas jurídicas está determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, como es el representante, tanto judicial como extrajudicial. El domicilio se refiere al lugar en la persona física o natural, al lugar donde permanece el individuo. Y en las personas jurídicas el lugar físico es donde tiene su domicilio fiscal. Se puede decir como su empresa fija como tal, no sucursal. La nacionalidad en las personas físicas no hay, y en las personas jurídicas es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados. El patrimonio en la persona natural es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente en las jurídicas adicionalmente. En las personas jurídicas son los medios que les permiten realizar sus fines. El patrimonio puede ser pecuniario o moral. El estado civil es un atributo exclusivo de las personas físicas. Consiste en la situación particular de las personas respecto a su familia, la sociedad y el estado. En las personas jurídicas no presenta este atributo. Sí. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. La capacidad jurídica de la sociedad se refiere a la actitud de una persona jurídica o natural para ser titular de derechos, obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos, en forma personal y comparecer a juicio. Permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria o autónoma. Nace con el inicio de la existencia legal de la persona. Según el Código Civil colombiano, en el artículo 90, cuando la persona nace, como lo veíamos anteriormente en la clase con la profesora Juliana, es cuando se desprende totalmente pues, del saco del cordón umbilical y pues da su primer respiro. De igual forma, sobre la capacidad, la podemos ver en el artículo 1502 del Código Civil. Espera, compa. Rebobina otra vez. ¿La capacidad de la persona natural empieza cuándo? Cuando la persona nace, en esto es cuando se
sepa completamente de su madre cuando se separa completamente de su madre, profe. No, No, profe, ahí sería después de es los a la 18 años. mayoría de edad. Una 18 cosa años. Ok, es cuando se considera persona y otra cosa es cuando quiere la mayoría de edad. Es diferente. ok, profe, gracias, muy amable por la corrección. O sea, Em, una cosa es que hay dos, digamos, de pronto para que quede claridad sobre eso. Hay dos teorías, digamos, sobre cuándo se considera una persona. Y hay una teoría que es la del Código Civil, que es la teoría legal, la que está vigente, y es que se considera que persona y que es sujeto de derechos a partir del momento que se desprende de la mamá, por el cordón umbilical se desprende y que respira por sí solo siquiera un segundo. Ahí se considera que ya es persona y que es sujeto de derecho. ¿Ok? Y hay otra teoría que dice que desde la concepción, o sea, que es la que defiende las personas que buscan prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, los que no están Los dispuestos. Provida, profe. Exacto, lo que se llaman pro vida. Pero la Pero ley, eso la va ley dice contra que la son norma. naciturus. Ajá. Eso va contra la norma porque la norma del Código Civil toda la vida, por más de 130 y pico de años, ha estado vigente, es que se considera persona cuando se desprende de la mamá. Ahí es ya sujeto de derecho. Entonces, eso para aclarar lo que es diferente a la capacidad, que la capacidad se adquiere con la mayoría de edad. profe, muchas gracias. Sigue, compa. Bueno, sigamos. Muchas gracias, profe, por la corrección. El artículo 1502 contempla que para que una persona se obligue a otra por un pacto de declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, o sea, que tenga conciencia o capacidad para realizar esta actividad, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, o sea, que todo tiene que ser estandarizado, o bueno, que todo tiene que ser legalmente bajo la Constitución, bajo las normas, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. La siguiente, por favor. Bueno, decimos que el objeto social, según el Código de Comercio, se puede determinar que el objeto social el objeto social de una sociedad mercantil es la actividad o actividades para cuya realización se constituye la sociedad y evidentemente queda señalado en el artículo 102 literal B del Reglamento del Registro Mercantil de 1956, ahora derogado por el vigente, cuando hablaba del objeto social o clase de operaciones a que se dedique la sociedad. El objeto social integra la finalidad de la sociedad, su esencia, determinando tanto un límite suavizado o su actividad a la representación de sus administradores y constituyendo una salvaguarda para los terceros, que contraten con ella a través de la publicidad registral, al conocer las actividades declaradas de la sociedad antes de contratar con ella, y de propios socios al permitirles separarse de la sociedad en caso de modificación en el objeto social. Siguiente. Gracias, profe. Buenas noches. Voy a hablarles de las sociedades civiles y mercantiles. Bueno, respecto sobre el tema del concepto de sociedad, una sociedad cualquiera que sea su tipo o clase, se forma cuando se reúnen dos o más personas para ejercer una actividad, que puede ser mercantil o una no mercantil, como en el caso de las sociedades civiles. Concepto más detallado de sociedad lo podemos consultar también en el artículo 98 del Código de Comercio.
La sociedad comercial es una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato entre personas naturales o personas jurídicas que se obligan para hacer un aporte en dinero o en trabajo, o en bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí utilidades obtenidas por la empresa a través del desarrollo de una actividad comercial. Anoche los compañeros que expusieron las sociedades comerciales nos dieron sí detallado cuáles eran las sociedades comerciales que había. Entonces, ellos hablaron de las sociedades anónimas, limitadas, colectivas, en comandita simple, en comandita por acciones y sociedades por acción simplificada. La sociedad civil. Una sociedad civil es una persona jurídica o empresa que no desarrolla actos mercantiles y por lo tanto no es una sociedad mercantil. En esta parte, sus miembros se reúnen en torno a un fin común cuya utilidad es en sí, pues, bueno, el fin es obtener unas ganancias, que es dinero. Si hay pérdidas, pues todas las sociedades asumen esa participación de las pérdidas. Como ejemplo de sociedades podemos ver instituciones de beneficencia, clubes deportivos, organizaciones privadas y asociaciones trabajadoras como sindicatos. Bueno, esa es la parte que me corresponde. La siguiente, por favor. Buenas noches. Voy a hablarles de la razón social o nombre, como ya lo dijo la compañera Angie. Hablamos que es un atributo de la persona jurídica y es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió construir a la persona jurídica en cuestión. A través de este nombre, la compañía mercantil es reconocida en su atributo legal, el cual figurará en la escritura del documento donde conste la creación de la misma. Dicho documento permite identificar tanto a la persona jurídica como a los integrantes de la compañía y da seguridad sobre la de su legalidad. La razón social se utiliza a nivel formal, administrativo y jurídico. Para entender mejor el concepto se puede comparar el nombre de una persona con el de una empresa. Es un atributo que permite distinguir a unos individuos de otros y nos da una identidad como tal. También el nombre o razón social es un atributo, como ya lo decía, la persona jurídica y se diferencia en el derecho público y privado, pues teniendo en cuenta que en el público hablamos que son bautizadas por el Estado o la norma que los constituye, y en el privado son los socios los que toman como la decisión de colocar ese nombre a la compañía, caracterizado siempre por una sigla, por ejemplo, SA, CIA, LTDA y etcétera. En las personas jurídicas, el derecho privado, el nombre también es llamado razón social. Por último, quisiera mencionar también en materia comercial, el nombre o razón social identifica a su empresario en el tema comercial. De igual manera, los consumidores identifican la actividad económica del empresario a través del nombre de la empresa o compañía como tal. Siguiente. Siguiente. Buenas noches para todos. Doctor, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el domicilio de la persona jurídica. El domicilio de la persona jurídica... ¿No me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, doctor Leonardo. Muy amable. Sí, doctor, ahí lo escuchamos.
Bueno, muy amables. Bueno, el domicilio de la persona jurídica en sentido jurídico es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Es un sentido estricto del domicilio, la circunstancia territorial donde se asienta una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Para las personas jurídicas, tanto en el derecho público como en el derecho privado, el domicilio es el local de su sede o el área territorial donde ejercitan sus derechos y obligaciones, teniendo la persona jurídica varios establecimientos. Cada una de ellas será considerada como domicilio para los actos practicados en cada una de ellos. Por otra parte, en el Código Civil, en su artículo 76, define y precisa los alcances del domicilio jurídico. Podemos evidenciar en el registro único tributario, en los numerales 38, 39 y 40, que ahí se establece la ciudad, el país y la dirección donde la persona jurídica plasma su residencia. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia del domicilio. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, claro Bueno, y fuerte. recordemos que la importancia del domicilio es porque este nos fija la competencia territorial del tribunal y la legislación aplicable, ya sea nacional o extranjera. Es importante también al momento de generar notificaciones oficiales a una persona, dado que éstas se envían a su domicilio. Es importante tanto en conflictos de leyes como en conflictos de jurisdicción. En el derecho internacional privado es importante ya que es, uno, un factor determinante de la ley personal que doy y tiende a desplazar a la nacionalidad como fundamento de ley. La segunda inspiró acuerdos tomados en numerosos congresos y conferencias internacionales. El tercero, el domicilio es el libremente. ¿Perdón? Ingrid, el micrófono. Sigue, sigue. El tercero es porque el domicilio es elegido libremente por el sujeto y es el resultado de su determinación y voluntad, salvo las excepciones previstas por la ley penales y de seguridad pública. Para la elección de este domicilio no es necesaria una declaración de voluntad, puesto que esta resulta de hechos materiales, no necesariamente de declaraciones. Si no se establece sede, no es efectivo la constitución del domicilio. El siguiente. Los tipos de domicilio son domicilio político, que es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere, eso se hace miembro de la sociedad, aunque conserve la calidad de extranjero. El domicilio civil es el lugar donde un individuo está de asiento, como dijo mi compañero, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio. Determina su domicilio civil o vecindad. El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. El domicilio especial es el que figura en los contratos. El domicilio fiscal, definido según la legislación fiscal de un país a efectos de notificaciones de impuestos, puede diferir del domicilio. Y el domicilio internacional es un vínculo jurídico mediato o indirecto que también tiene un cierto carácter político entre los individuos y el Estado, por el cual aquellos forman parte de estas sin ser por ello nacionales. Muy buenas noches.
voy a hablarles sobre las de domicilios fiscales y son las siguientes. Voluntario o real. Se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de permanecer en este. Legal. El lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos e incumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no está allí presente. Contractual o convencional. El que la persona fija sus contratos. Designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que esto origine o para determinar el tribunal competente en razón del territorio. Múltiple. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, la legislación de los países habitualmente la consideran domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, ese será el domicilio de la persona. Procesal. Es el de elección entre el real, legal y convencional para cumplir obligaciones que surjan de una sola declaración unilateral de voluntad o cuando en juicio lo señale, sin ser el suyo, para recibir la notificación y toda clase de citación. Siguiente, por favor. Sucursales. Es un establecimiento comercial. Por ejemplo, puede llamarse tienda, almacén, fábrica, bodega, planta industrial, factoría, etc. Abierto por una sociedad, dentro o afuera de su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o por parte de ellas, cuyo administrador tiene facultades para representarlas legalmente y es un establecimiento de comercio, una sociedad, el cual se puede establecer ya sea el domicilio de la principal o el domicilio diferente. Su finalidad es contribuir al desarrollo de los negocios sociales. El Código de Comercio expresa, el artículo 263, son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos administrados por mandatarios con facultades para representar la sociedad. Las agencias son muy similares a las circulares, entonces las agencias, al igual que las sucursales, son establecimientos de comercio. La diferencia fundamental entre las agencias y las sucursales es que en las sucursales los administradores tienen la facultad de representación, mientras que en las agencias los administradores carecen de poder de representación según lo establecido en el artículo 264 del Código de Comercio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Les voy a exponer sobre sucursales extranjeras. Son los entes jurídicos que actúan en el tráfico mercantil. A veces traspasan las fronteras de su país de origen con el fin de interactuar en los mercados internacionales o extranjeros. Circunstancia que hace necesario admitir que esas compañías puedan y deban tener una nacionalidad restringida, de orden administrativo y para fines de control y política económica. Las sociedades comerciales extranjeras se vinculan jurídicamente a un Estado, cuyas leyes le aseguran el ejercicio de sus derechos y le imponen condiciones para su funcionamiento, con el fin de que su actividad no atente contra el orden general tutelado por ese mismo Estado. En nuestro medio, las sociedades domiciliadas en el exterior pueden llevar a cabo negocios en el territorio nacional de manera permanente o transitoria. En uno y otro caso, disfrutan de los mismos derechos y garantías de las que gozan las sociedades nacionales. ¿Me regalas la otra, por favor? Bueno, la nacionalidad de la sociedad. En el artículo 469 del Código de Comercio establece que son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. En el Código de Derecho Internacional Privado, en el artículo 9, en el libro primero, Derecho Civil Internacional, establece que cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen
de toda persona individual o jurídica. A su vez, los artículos del 16 al 19 disponen que la nacionalidad de origen de las corporaciones y de las fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en el que se constituyan y en el que debe registrarse o inscribirse si se exigiere ese requisito la legislación local. Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y en su caso la del lugar donde realice habitualmente su gerencia o dirección principal. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Les voy a hablar sobre las sociedades extranjeras. Como lo decía mi compañero anteriormente, de conformidad con el artículo 469 del Código de Comercio, son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Pero ¿cómo puede una sociedad extranjera emprender negocios permanentes en Colombia? Esta debe establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para la cual deberá protocolizar ante una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país. Esta debe adjuntar copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y que los acreditan a la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. También la resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia debe expresar. Primero, pues que los negocios que propongan a desarrollar deben ajustarse a las exigencias de la ley colombiana. También el monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes si las hubiere. El lugar escogido como domicilio en el país también debe tener un plazo de duración de sus negocios en el país y las cuales para la terminación de los mismos. La designación de un mandatario general con uno o más suplentes que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Y también debe tener la designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos las sociedades comunitarias. Estas no tienen una formalidad tan específica como otras. Está denominada por grupos primarios. Los lazos de parentesco son frecuentes en este tipo de sociedades. Esta tiene que ver más y se rige más por las costumbres de la sociedad. Tiende a aferrarse a los valores tradicionales y a formas de comportamiento heredados del pasado. Como siendo mínimo la sociedad simple, el grado de movilidad social se llama sociedad cerrada. También existe una sociedad social relativamente marcada entre los miembros de la sociedad simple, sobre todo en relación con otras sociedades. Es relativamente pequeña en un número y se da escasa especialización y división del trabajo. Esta es más llamada como la sociedad de pronto local en cuanto a urbanización. Digamos que pequeñas sociedades comunitarias, donde digamos que vivimos y normalmente aplicamos la tradición. Gracias. Lea, siguiente, por favor. Esa ya está, ya la expusimos, está duplicada. Perfecto. Patrimonio de la persona jurídica. Concepto de aporte. Entonces, se refiere a aquella contribución que alguien realiza a otro individuo o a una organización. La contribución puede consistir en un bien inmueble, una suma de dinero, o puede tratarse de una contribución de tipo espiritual, artística o intelectual. Los aportes de capital son las sumas pagadas en dinero o aportadas en bienes o derechos por los socios o accionistas de una empresa para integrar el capital de esta. Son las entregas en bienes de capital o en dinero para financiar el gasto de capital a las empresas de participación estatal y organismos descentralizados que producen bienes o servicios para su venta en el mercado.
¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Ok, perdón. Aportes de la industria. Dentro de las posibilidades del aporte al capital de una sociedad se encuentra la de entregar el trabajo personal de un asociado. Dicha posibilidad se encuentra señalada en los artículos 137 y 138 del Código de Comercio, que dicen lo siguiente. El artículo 137, aportes de industria o trabajo que no son parte del capital social. Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado sin que tal aporte forme parte del capital social. Y el artículo 138 nos habla de los aportes de industria o trabajo personal con participación de utilidades. Cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se considerará cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente para la sociedad el servicio que contribuya el objeto del aporte. Gracias. Aportes en acción. Es aquella acción emitida por una sociedad en contrapartida y es una aportación no dineraria. El aporte en especie es un elemento esencial en una sociedad y es la obligación que adquiere el socio en virtud del contrato o del acto jurídico unilateral que da origen a la sociedad. Por regla general, el aporte determinado es el porcentaje en el que el socio que lo suministra participará de las utilidades futuras del capital. Buenas noches. Aumento del aporte. El aumento del aporte puede ser con un fin de tener un mayor flujo de caja, tener un ingreso adicional de dinero, no propiamente para su actividad mercantil o venta de bienes o servicios, sino directamente del patrimonio de sus dueños, los accionistas y socios. Siguiente, por favor. Este es un mecanismo el cual los asociados pueden buscar mitigar o incluir, eliminar el efecto negativo de las pérdidas en las que la sociedad haya... ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Listo. Negativas de las pendientes de la sociedad haya incurrido de manera que dichas pérdidas tengan la menor influencia posible. Siguiente. Brandon. Brandon. Ya la pasé, ¿no? Ya esto está en incumplimiento en el pago de aportes. Esa no le toca a usted, Brandon. No, yo estoy en la última parte en esta. Pero yo la leo. Sí, léala, o si quiere, siga la que le toca a usted y ya pues esa la explicamos a la última. ¿A quién le toca esta? ¿Está presente o la leo? No, es que no está presente. Listo. Léala. Entonces habla del incumplimiento en el pago de aportes. En virtud del contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. El artículo 98 del Código de Comercio Por tanto, surge una obligación por parte de los socios con la sociedad en realizar efectivamente el pago de los aportes en la época y fechas convenidos. Si se registra incumplimiento en el pago de los aportes, corresponde al representante legal de la sociedad adelantar las gestiones necesarias para su pago o, en su defecto, tomar otras medidas tendientes a equilibrar las relaciones y obligaciones que los socios tienen con la sociedad. La sociedad, con fundamento en el artículo 125 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades comerciales en general, a su arbitrio podrá ejecutar
cualquiera de los siguientes actos. Primero, excluir de la sociedad al asociado incumplido. Segundo, reducir su aporte a la parte del mismo que ya haya entregado o esté dispuesto a entregar. Si esta reducción implica disminución del capital, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Tercero, hacer efectiva la entrega o pago del aporte. Si por alguna razón la sociedad decide excluir al socio o accionista que incumplió con el pago de su aporte, los socios restantes pueden adquirir las cuotas o acciones de dicho asociado en la proporción que se establezca en la asamblea o junta de socios, en cuyo caso no se configura una disminución del capital, toda vez que dicho capital no sufre ninguna variación, sino que únicamente se cambia la titularidad de las cuotas o acciones del socio incumplido al socio o socios que adquieran la referida participación. Por último, si la exclusión de un socio conlleva el reembolso de su respectivo aporte y esto implica una disminución del capital, debe tenerse en cuenta que constituye una reforma estatutaria sujeta a las formalidades legales y estatutarias pertinentes, artículos 147 y 158 del Código de Comercio. Siguiente, por favor. ¿Sigo? Sí, Brandon, ese se le tocó a usted. Sí. Bueno, restitución y reembolso de aportes. Restitución de aportes. Consiste en devolver al socio los bienes que haya aportado al contrato social. La restitución es un fenómeno excepcional en materia de sociedades. Una vez hecho el aporte, los asociados deben mantenerse en el contrato como fue previsto, sin que pueda pedir devolución de los mismos, con el fin de proteger la integridad del capital, la estabilidad social, la permanencia de los socios y los derechos de terceras personas. Excepcionalmente, lo pueden hacer en los siguientes casos. Primero, durante la sociedad, cuando se trate de cosas aportadas solo en usufructo, si dicha restitución se ha estipulado y regulado en el contrato. Segundo, durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, si el contrato se ha pactado, sin el contrato se ha pactado su restitución y especie. Y tercero, cuando se declare nulo el contrato social respecto del socio que solicita la restitución, si la nulidad proviene de objetos o causas ilícitos. Reembolso de aportes. El reembolso es diferente a la restitución, pues este reembolso busca es entregar al socio el valor equivalente al aporte, sin importar que el aporte haya sido en especie o en dinero. Simplemente se pretende recibir un precio. El reembolso no puede ser solicitado ni la sociedad lo concederá antes de la disolución, y el pago del pasivo externo viene a constituir y presentarse en la última etapa del proceso de liquidación, pues a partir del conocimiento y pago del pasivo externo que la sociedad sabrá qué valores quedan para repartir entre los asociados, pues dependiendo de tal circunstancia y real situación económica de la compañía, a los servicios se les reembolsa el valor de sus aportes. Creo que con esto hemos concluido como tal nuestro tema. No sé si algún compañero tenga algo pendiente por anotar. Yo tengo unas preguntas. A ver. Bueno, pueden dejar de compartir la pantalla. Tengo unas preguntas a ver si quedó claro. A ver, Javier Mauricio.
¿Qué entendiste de la razón social? De ese atributo de la razón social. O del nombre para las personas jurídicas. Pues doctor, primero que todo, pues la razón social es el nombre que se le da a la persona jurídica y se debe buscar por el homonimia, que no tenga ninguna relación con otro nombre, pues para ser vinculado. ¿Qué más le podría decir? Digamos que eso fue lo que más entendí en el tema de la razón social. Bueno, a ver, ahí en la mayoría de los atributos se fueron demasiado con otras cosas y veo que no quedó claro lo que necesitaba. Hay 6 atributos que tiene la persona natural. Los atributos de la persona natural es el nombre. O sea, todas las personas tienen derecho a un nombre, es uno de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Además del nombre, como atributo de la persona natural, tiene una capacidad, que la capacidad se determina por la mayoría de edad. La persona natural tiene otro atributo que es el domicilio. El domicilio va ligado a la residencia, es decir, el lugar donde tiene el asiento, ¿ok? Donde vive. Otro es el patrimonio. Sus activos más los pasivos es el patrimonio. Otra otro de los atributos que tiene la persona natural. Los activos menos los pasivos. Eso, bueno, yo no soy contador, pero hasta donde he leído, las deudas también se cuentan como parte del patrimonio. Porque cuando termina pagando la persona, eso suma. Ahí están las obligaciones, el patrimonio, obligaciones. Sí, bueno, pero no estamos en contabilidad, sino que me refiero a que el patrimonio es uno de los atributos de la persona natural. Otro atributo de la persona natural es la nacionalidad. La nacionalidad, hay 2 teorías que se puede adquirir por el ius soli o el ius sanguinis. El ius soli es por el lugar de nacimiento y el ius sanguinis es por consanguinidad, por sangre. ¿Cuál de las 2 creen ustedes que aplica aquí en Colombia para la nacionalidad? ¿La del ius soli o el ius sanguinis? Le aplica la del ius sanguinis. Aquí en Colombia no se adquiere la nacionalidad por el lugar de nacimiento, sino por consanguinidad. ¿Ok? Entonces, un atributo es la nacionalidad. Otro atributo es el estado civil. Esos son los 6 atributos que tiene la persona natural. Ahora, comparémoslo con los atributos de la persona jurídica. La persona jurídica también tiene un nombre, llamado razón social. La razón social es el nombre de pila, es como se conoce. Voy a poner un ejemplo. Si yo les digo aerolíneas del continente americano, seguramente no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Pero esa es la razón social y ustedes lo conocen como Avianca. Pero Avianca es la sigla. Y la sigla es la abreviatura de la razón social. La razón social puede tener varias palabras, puede ser una frase, ¿sí? Mientras que la sigla debe ser una sola palabra que abrevie, que sea una abreviatura de la razón social. Esas son las reglas. Pero existe otro que se llama el nombre comercial. Y el nombre comercial no necesariamente va a ser una palabra, puede ser más de una palabra. Si yo les digo a ustedes Coba Colombia SAS, seguramente no entenderán de qué les estoy hablando. Pero si yo les menciono tiendas de uno, así lo conocen, ¿cierto? Entonces, la razón social es Coba Colombia SAS. Y el nombre comercial, o sea, como es conocido, es tiendas de uno. Ahora, una persona jurídica
puede tener la razón social, nombre comercial y sigla. Perfectamente. Pero no es obligatorio. Mínimo deben registrar la razón social. Ahora, cuando se están creando, deben establecer si van a tener un nombre comercial o si van a tener una sigla o si van a tener ambas figuras además de la razón social. ¿Ok? Eso es importante que quede claro en el atributo del nombre de la persona jurídica. Son tres, digamos como tres representaciones de un solo atributo, que es razón social, nombre comercial y sigla. Si se va a registrar, hay que consultar los tres en la homonimia. Hay que revisar que no esté registrada la razón social, que no esté registrado el nombre comercial y que no esté registrado la sigla. Puede darse la posibilidad que se registre razón social y nombre comercial. ¿Cómo pueda que se registre razón social y sigla? ¿Cómo puede que se registre razón social, nombre comercial y sigla? O también puede que se registre únicamente la razón social. Pero no puede haber sigla, ni tampoco puede haber nombre comercial sin razón social. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá? Agregarle algo que debemos tener muy en cuenta en la parte de la de los atributos de la personería jurídica. Pero hablando del nombre únicamente. Si hay alguna Sí, duda, pregunta. bueno, que los atributos de la persona jurídica o en derecho son aquellas propiedades y características físicas, jurídicas como titular que son inherentes, que son No únicos. me hice entender. Que si hay alguna duda frente a este atributo o a esto que he mencionado. No, doctor, ya me quedó claro. Sí, lo que yo quería comentarle. Para todos. Perdón, no puede haber registrado nombre, o sea, nombre sin razón social y sigla sin razón social. Sí. O sea, lo mínimo que debe registrar es la razón social. Eso es lo mínimo. Pero si quiere, además de la razón social, registrar o designar en sus estatutos, al momento que se están constituyendo, si quiere, además de la razón social, un nombre comercial, puede hacerlo. O si quiere razón social y sigla, también, pero debe quedar en el documento de constitución. O razón social, nombre comercial y sigla. Pero debe eso quedar en los estatutos. ¿Ok? Brandon, lo que está escribiendo ahí no es así. La nacionalidad colombiana se adquiere. Lo que pasa, antes de que... Espérate que yo sé lo que tú estás diciendo y te voy a aclarar. Te voy a aclarar. La nacionalidad colombiana se adquiere únicamente por el jus sanguinis. Eso dice la ley. Eso dice el Código Civil. El Código Civil no ha sido modificado. Entonces, ¿qué significa eso en castellano? Que nosotros tenemos la nacionalidad no por haber tenido el privilegio de nacer en esta tierra, sino porque nuestros padres eran nacionales colombianos, ¿sí? Tenían la nacionalidad colombiana. Entonces nos las transmitieron por la sangre, o sea, al reconocer al hijo. La mayoría de los países en el mundo tienen el jus sanguinis, la mayoría de los países, no todos, pero la mayoría. Entonces, ¿cómo se adquiere la nacionalidad por una persona natural en Colombia? Si tú miras el artículo 100 de la Constitución Política, dice que cualquier latinoamericano y del Caribe, después de tener un año residencia en Colombia, tiene derecho a que se le reconozca la nacionalidad colombiana. Ahora, pregúntate, ¿cómo se adquiere la residencia en Colombia? Tiene que tener visa y estar viviendo
en el territorio nacional por mínimo 3 años para que le den la visa, para que le den una visa de residente. Entonces, ¿cuál es la clásica o el ejemplo más común que sucede? Que las personas llegan y adquieren una visa de trabajo o adquieren una visa por ser cónyuge de nacional colombiano o padre de nacional colombiano. ¿Ok? Cuando le dan esa visa y dura 3 años con esa visa, después de los 3 años, tiene derecho a pedir la residencia. Entonces le dan una visa de residente. Después de que ya tiene la visa, cuando ya tiene 1 año de residencia con esa visa de residente, es cuando va a solicitar la nacionalidad. Y la nacionalidad se adquiere, por ejemplo, en el caso del Distrito Capital, ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en los departamentos ante el gobernador. ¿Sí? Entonces, ese trámite de nacionalidad dura 1 año. En conclusión, en 5 años, la persona adquiere la nacionalidad. Entonces, la Constitución dice, para los latinoamericanos del Caribe, 1 año de residente y pueden solicitar la nacionalidad. Pero váyanse al decreto 4000 del 2004 y todas las normas que modificaron de ahí para acá el tema migratorio en Colombia, cuando se crea el Departamento Administrativo de Migración Colombia, porque antes esta función de extranjería la tenía el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que fue desmantelado por allá como en el 2008, pero se le quitaron estas funciones de extranjería como en el 2004, cuando se crea aproximadamente Migración Colombia. Entonces, en ese momento, habla de cómo adquirir la nacionalidad para un extranjero por adopción. La nacionalización por adopción. Pero el otro evento, que es el que menciono, se adquiere por consanguinidad, es decir, de padre a hijo, ¿ok? O de hijo a padre. Entonces, para el caso que tú estás poniendo ahí de los venezolanos, aproximadamente dicen que habían 20.000 niños que habían nacido en territorio colombiano y se consideraban apátridas. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice que la nacionalidad se adquiere por la teoría del jus sanguinis. Entonces, si los 2 padres del niño que nació en territorio colombiano tienen nacionalidad venezolana, ninguno de los 2 es colombiano, ese niño no tendría derecho a la nacionalización, a la nacionalidad, porque ninguno de los 2 padres tiene la nacionalidad colombiana. Entonces, lo que hicieron fue regular transitoriamente para que esos menores se les reconociera un derecho humano, o sea, un derecho de los derechos del hombre, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de tener derecho a una nacionalidad. Porque según la ley venezolana, entonces tampoco iban a ser venezolanos porque no nacieron en territorio de allá. ¿Sí me hago entender? No tenían país, no tenían nacionalidad. Entonces, por eso se adoptó esa medida, pero esa medida fue transitoria. Eso no es que cambió la norma y ya cambió la teoría del jus sanguinis por el jus soli, no. Se mantiene la teoría del jus sanguinis. Ahora, si tú miras y comparas cómo se adquiere la nacionalidad en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos, igual que aquí en Colombia, por el jus sanguinis, no por el jus soli. Mira los Dreamers, no sé si los has escuchado, el programa ese que creó Obama, que se llamaba, la sigla es DACA. Los Dreamers, no sé qué vaina, Dreamer Accent, no sé qué vaina. ¿Qué significa eso en castellano? Que los menores que nacieron allá, pero que son padres de migrantes, o sea, que cruzaron la frontera de forma ilegal, violando la ley migratoria de ese país, no son nacionales así hayan llegado niños, o incluso si nacieron allá, hijos de migrantes que no tienen papeles, tampoco tienen derecho a la nacionalidad. Si fuera así, la mayoría de mujeres hispanas parieran y solo por el hecho de parir tuvieran papeles y no tuvieran más de 12 millones de indocumentados latinos. La mayoría mexicanos y centroamericanos. Entonces, esa es la forma como se adquiere la nacionalidad. Entonces, la nacionalidad, eso en cuanto a las personas naturales. Hablando ahora de la persona jurídica. La nacionalidad de la persona jurídica, como lo dijeron en la exposición,
se adquiere por la ley del país donde se está creando la sociedad. Entonces, si la sociedad se está creando en Colombia, la nacionalidad de esa sociedad es colombiana, porque está creado bajo la ley colombiana. Ejemplo, el Metro de Bogotá. La empresa que se va a encargar de realizar la obra se llama Metro de Bogotá L1 SAS. Esa sociedad es una sociedad colombiana. ¿Ok? ¿Ustedes por el doctor? Se salió el profesor. Ay, doctor Javier, por favor. No sé qué pasó ahí. Bueno, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Estoy de vuelta. No sé qué había pasado. Bueno, superado el impasse técnico, continúo. Entonces, la nacionalización, por ejemplo. Doctor, una pregunta. ¿Qué significa L1? Supongo que debe ser línea 1. Porque ya están discutiendo la ampliación de la línea 1 y eventualmente proyectar una segunda línea de metro. Una ciudad tan grande como Bogotá debe tener varias líneas de metro que cubran la mayoría de la ciudad. Por ejemplo, creo que Ciudad de México o Buenos Aires tienen como 11 líneas de metro. Y son, por lo menos Buenos Aires es más pequeño que Bogotá. Y tienen como 11 líneas de metro. Bueno, entonces, les decía, esa sociedad es una sociedad colombiana. Está creada bajo la ley colombiana, constituida como una sociedad SAS. Otra cosa es que de los accionistas hayan sociedades extranjeras, eso es otra película. Pero la sociedad como tal es colombiana. Que los accionistas son una sociedad china y una sociedad holandesa, eso es otra cosa. Pero la sociedad Metro de Bogotá L1 SAS es una sociedad colombiana. ¿Ok? La persona jurídica es diferente a quienes la conforman. Entonces, cuando hablamos de la nacionalidad para la persona jurídica, entonces también está el evento, como lo dijeron en la exposición, de las sucursales de sociedades extranjeras. ¿Y qué significa? Cuando la sociedad, la casa matriz, la principal de esa sociedad, está creada en otro país bajo otra ley y viene y se registra acá para tener una filial o para tener acá una subordinada o una sucursal. Entonces, ahí en ese caso, la nacionalidad de esa sociedad no va a ser colombiana, sino que va a seguir siendo de donde es la casa matriz. Al momento de registrar, está como en el artículo 450 y pico del Código de Comercio, dice los requisitos, pero no es que se van a crear como una SAS o como una limitada, como una nómina, no. Porque si fuera así, entonces se estaría constituyendo una sociedad colombiana. ¿Ok? El tema del atributo del domicilio y del patrimonio para la persona jurídica es exactamente igual que para la persona natural. Y el otro atributo que me falta por mencionar de la persona jurídica es la capacidad. La capacidad en la persona jurídica, este atributo, está determinado por el objeto social. El objeto social es lo que los socios, al momento de constituir la sociedad en los estatutos, dijeron a qué se iban a dedicar, cuáles iban a ser las actividades que iban a realizar. Entonces, eso es lo que va a determinar la capacidad de la sociedad. Pero como lo mencioné anoche, la excepción a esta regla general es la SAS, pero la regla general se mantiene, ¿ok? La regla general se mantiene. Al atributo de la personalidad que se llama capacidad, para las personas jurídicas está en el objeto social, que es lo que va a determinar qué pueden hacer. O sea, para qué se crearon, cuál es la finalidad, para hacer qué actividades. Quedó claro el tema entonces de los atributos tanto de la persona natural como la jurídica. Sí, doctor, claro. ¿Cierto? Tengo una duda. Bueno, de pronto una aclaración. En los atributos de la personalidad sí quedó claro lo de la capacidad, el nombre, la dirección y la nacionalidad.
Lo único que no me quedó como claro fue la parte cuando hablaron mis doctores del tema del estado civil. Pues lo explicaron bien, pero me puede como repasar esa parte de Ok, esos atributos. listo, tranquila. El estado civil es un atributo de la personalidad, pero únicamente para la persona natural. La persona jurídica no tiene estado civil. Por eso dije al principio, la persona natural tiene 6 atributos, que son nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, nacionalidad y estado civil. Y las personas jurídicas tienen solo 5 atributos, que son el nombre, que acá le vamos a llamar razón social, la capacidad, que acá le vamos a decir objeto social, el patrimonio, el domicilio y la nacionalidad. No hay estado civil. Entonces, el estado civil para las personas naturales, legalmente, por el Código Civil, solo hay 3 estados civiles. 3 opciones para estado civil. Casado, soltero o viudo. Ahora, ustedes dirán, pensarán, bueno, pero cuando nosotros vamos a diligenciar un formulario, muchas veces en cualquier institución o entidad o lo que sea, le ponen una cantidad de opciones, ¿sí? Eso es otra película, pero legalmente el Código Civil solo da esas 3. Casado, soltero o viudo. Ahora, que ustedes van a una notaría, entonces le dicen, bueno, casado con sociedad conyugal vigente o casado sin sociedad conyugal vigente. ¿Qué significa eso en castellano? Que por allá, antes de la Constitución del 91, como no existía el divorcio como tal, y el único matrimonio que se consideraba válido era el de la Iglesia Católica, en base al concordato del Estado colombiano con el Vaticano, entonces le metían terror a la gente que la gente no se podía divorciar. Y le decían los abogados, y por eso ustedes de pronto abogados que tengan 70 años o más, van a hablar de separación y no de divorcio. Hagan una separación de bienes, o hagan una separación de cuerpos y tal, y hacían la escritura y no sé qué. Pero el vínculo matrimonial se mantenía. Entonces ahí el Estado era casado sin sociedad conyugal vigente. Entonces, si se supone que están casados y están viviendo juntos y no han hecho ninguna liquidación de la sociedad, se llama casado con sociedad conyugal vigente. Por eso ustedes van a ver que los abogados de hace 30 años para acá no van a hablar de separación nunca, van a hablar de divorcio. Porque, ¿qué razón de ser tiene mantener un vínculo legal cuando lo que más les interesa al momento de cada quien tomar por su lado es repartirse lo que tengan? El resto les interesa 5. La concepción religiosa, eso les interesa 5. Porque van y se casan por lo civil y tienen la misma validez o más que el rito religioso. Entonces, en la Constitución del 91, cuando se habla de la libertad de culto, entonces se empieza a hablar del divorcio y ya hay más auge del matrimonio civil y tal. Entonces, ya va desapareciendo esa figura. Otra opción que ustedes van a escuchar en las notarías seguramente es soltero con unión marital de hecho o soltero sin unión marital de hecho. La ley habla de soltero, o eres casado o eres soltero, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que digas que tu estado civil es soltero con unión marital de hecho, pero esa unión marital no la has declarado en ninguna parte? No te aparece la nota marginal en el registro civil. O sea, que decir soltero con unión marital de hecho, eso no sirve para nada, porque eso no va a probar después ningún tipo de vínculo en un eventual proceso verbal declarativo de unión marital. Entonces, lo que va a demostrar es el reconocimiento de esa unión marital. Y para que tenga validez sin necesidad de ir al juez, debe declararse y debe quedar la nota marginal en el registro civil. Si no quedó la nota marginal, no hay otra alternativa que ir al juez, hacer el proceso para que el juez la declare. ¿Ok? Pero no es automática la unión marital. Y la otra que a veces en la notaría ustedes van a escuchar es soltero por viudez. Ahí sería soltero. O si quiere decir estado civil, viudo, aunque ya no se usa ese estado civil por viudez. Entonces, eso es lo que el Código Civil nos habla del estado civil. Pero el estado civil es un atributo
que solo le pertenece a la persona natural, no a las jurídicas. No podríamos decir que la sociedad tenga, o que la persona jurídica tenga un estado civil de casado o de soltero, nada de eso. No, no hay. Gracias, doctor. ¿Alguna otra En pregunta? este caso, perdón, profe, me hace un favor, qué pena con usted, ¿me puede hacer Dime. el favor y me repite los 5 atributos de qué es? De la... ¿De la jurídica? Sí, señor. Nombre o razón social. Capacidad, que acá se llama objeto social, o se determina por el objeto social. Patrimonio. Domicilio y nacionalidad. Gracias, muy gentil. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, en el aula virtual está el foro del día de hoy. Espero que ya lo hayan visto y lo estén contestando, ¿ok? Doctor, yo tengo un problema con la plataforma, no me quiere abrir. Solo me aparece el asunto para llenarlo. Digamos, no puedo redactar ningún mensaje, no me lo permite. Voy a ver si carga otra vez. Pues Pero lo yo he creo hecho 3 que veces y no me permite. Yo creo que te tocaría escribir, pues ya sería el lunes, ¿no? A la universidad. Me imagino que ya en el aula virtual deben estar los correos donde contactarse para ver si te colaboran con ese tema de la plataforma y lo puedas solucionar.